Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y auditorio en general. Les saluda a su hermano en Cristo, Lenin Gómez, de la Ciudad de México. Mis amados hermanos, es un gusto, es un privilegio poder saludarles a cada uno de ustedes a través de los diferentes medios en que nos escuchan. Mis amados hermanos, reciban un saludo de paz y pasamos rápidamente, hermanos, a nuestro tema. Como eslogan mensual, los pastores no saben todo. Estamos en la última semana, hermanos, en la última semana del mes de junio. Hoy nos toca un tema, un pastor como piedra de tropiezo. Y el texto base, hermanos, se encuentra en el libro del profeta Sofonías, en su capítulo 3, versos del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Mis hermanos, el objetivo por el cual vamos a ver este tema, hermanos, es poder localizar, poder ver, poder identificar si dentro de nuestra congregación existen pastores que son piedra de tropiezo para nuestra vida espiritual. La verdad, hermanos, es que cuando miré este tema, se me vinieron muchas preguntas, muchas dudas, hermanos. Muchas dudas hacia mi cabeza y pensaba y decía, ¿será cierto esto? Es una realidad, hermanos, que por más que nos duela, es la verdad. Y es que miramos, hermanos, cómo en distintas iglesias existen líderes y pastores corruptos, hermanos, que la verdad es que sí son verdaderas piedras de tropiezo cuando nosotros lo analizamos bien, cuando se nos abren los ojos y miramos y decimos que seguimos a Jesucristo y no seguimos al hombre. Pero al final de todo, hermano, hermana, nosotros debemos de saber identificar todo esto. Y es necesario, hermanos, todos estos temas que hemos estado viendo a lo largo de esta semana, nos han abierto los ojos, pero también, hermanos, no solamente son temas dirigidos para el pastor, sino que también nosotros como colaboradores suyos, como congregantes de la iglesia. Así que, hermanos, entremos de lleno al tema del día de hoy. Y a través, hermanos, de este tema nosotros podemos hacernos varias preguntas. Y una de ellas es si en verdad, hermanos, hay pastores que se les puede llamar piedra de tropiezo. ¿Usted cree que hay ese tipo de pastores, hermanos? Y si en verdad nosotros estamos completamente seguros, hermanos, de que el Eterno los ha tomado como ungidos, pues si es así, hermanos, ¿cómo puede ser posible que existe este tipo de personas que lucren, que jueguen con la fe, que antepongan primero sus beneficios antes que la palabra de Dios? Nosotros como congregantes, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Y aquí, hermanos, nace otra pregunta. ¿Podemos nosotros identificar y saber si el que está hoy a cargo de mi congregación es una piedra de tropiezo para mi vida espiritual? ¿O será un guía, un mentor? ¿Será un pastor dedicado? ¿Un pastor que nos guíe? ¿Que nos guíe, que nos levante, que nos dé ánimo? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día en nuestra congregación, hermanos? Estas y muchas preguntas, hermanos, las vamos a resolver a través del desarrollo de esta reflexión. Pero
Vayamos a la Biblia, hermanos, vayamos a la Biblia, a la palabra de nuestro Dios, en el libro de Levítico, hermanos. Les invito a abrir sus sagradas escrituras en Levítico capítulo 19, verso 14, que dice de la siguiente manera: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Esto es lo que demanda nuestro Dios. Dice que no vamos a maldecir al sordo, y dice después que delante del ciego no vamos a poner tropiezo. ¿Será esto literal, hermanos? Si nosotros nos preguntamos, esta parte de no pondrás tropiezo al ciego, imaginémonos esta parte si es que es literal. ¿Cómo nos veríamos nosotros haciendo este acto? ¿Cómo nos veríamos, hermanos, viendo que hay una persona que no puede ver y nosotros le somos de tropiezo? Seríamos groseros ante la sociedad, tendríamos quizás el reproche de varios, el repudio de varios. Quizás, hermanos, no estaríamos bien parados delante de la sociedad. Bueno, esto es de manera literal, ¿verdad? Si lo entendemos así. Pero de manera espiritual, hermanos, entendiendo que poner tropiezo a un ciego, hermanos, estamos viendo que nosotros podemos obstaculizar, hermanos, el conocimiento de una persona. Para entender un poquito más, hermanos, a qué se refiere como piedra de tropiezo, esto, hermanos, se refiere a alguien que mantiene a otra persona, hermanos, alejada de la relación con Dios. Cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa que hace que una persona tropiece, caiga o figuradamente, hermanos, cause la ruina material. O en este caso, hermanos, la ruina espiritual. Eso es una persona de tropiezo. Cualquier obstáculo que haga que tu fe mengüe. Eso es, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dejó muy claro esta parte. Le invito a abrir, hermanos, el Evangelio de Mateo en su capítulo 18, versos del 5 al 7, que dice de la siguiente manera: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, dice, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo más profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. De la misma forma, sería mejor cortarle la mano que pecar. Mateo capítulo 18, verso 8, hermanos, dice que en la perspectiva del reino, hermanos, sería mucho mejor hundirse en lo más profundo del mar que llevar un pequeño al pecado. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo toma a unos niños y dice que cualquiera que reciba en su nombre ese niño, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo lo recibe. Pero dice, pero cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, estamos hablando ahora, hermanos, de los pequeños en la fe, los que van conociendo a Dios. Cualquiera que desvíe ese camino, cualquiera que le enseñe cosas que no son de la palabra de Dios, cualquiera, hermanos, que detenga su proceso espiritual. Hay una cosa terrible, hermanos. Dice, mejor le fuera que le hubiese colgado al cuello una piedra de molino de asno y que la hundiese a lo profundo del mar. O sea, estamos hablando de un pago terrible, hermanos, meramente terrible.
Esto, hermanos, este verso que acabamos de leer, hermanos, es realmente tremendo. Muy, muy tremendo, hermanos. Por eso es importante que nosotros analicemos este tema. Pero ya entrando más en materia, hermanos, ya comprendimos un poco más de lo que se trata el tema. Todos podemos, hermanos, todos podemos ser piedra de tropiezo, pero debemos, hermanos, de cuidarnos para no ser este tipo de personas. Ahora bien, el tema, hermanos, como lo refuerza el texto base, aplica para hoy en día a nuestros líderes de la congregación, en especial, hermanos, a los que nos pastorean. Por eso, hermanos, desde el principio hacía yo todas estas preguntas que las iremos resolviendo, hermanos. Podemos ver, hermanos, que para hacer piedra de tropiezo, hermanos, no solamente es cuando cometemos pecados grandes delante de toda la congregación, o a veces aunque no nos mire la congregación, hermanos, sino que también cuando nos equivocamos consciente o inconscientemente, hermanos, cuando hacemos cosas injustas, cuando no somos igualitarios y cuando nos falta amor hacia el prójimo y hacia la congregación, hermano. En este caso, hermanos, podemos decir que podemos ser nosotros piedra de tropiezo a alguien más. ¿Cuándo, hermanos? Cuando tenemos una mala actitud, un comportamiento dentro y fuera de la congregación que no son aptas, hermanos. Y son cosas que hacen, hermanos, caer a todos los que son congregantes. Y ojo aquí, hermanos, a los que también no son congregantes, a los que no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque hay varios ejemplos de ello. Si nosotros podemos analizar, hermanos, nosotros podemos ver a muchos líderes, hermanos, líderes que trabajan para la televisión, que trabajan, hermanos, para algún tipo de canal de YouTube, algo que monetice, hermanos. Podemos mirar su casa, podemos mirar el auto que conduce, podemos ver, hermanos, la ropa que viste. Y así, hermanos, hay una larga lista interminable de cosas ostentosas que ellos miran, que ellos viven. No me van a dejar mentir, hermanos. Algún día usted, cuando usted invitó a una persona para que conozca el Evangelio, lo primero, hermanos, que les dice son de cómo viste un pastor y qué tanto de dinero tiene. Eso lo hace mucha gente, hermanos. Eso lo mira mucha gente. Eso lo habla mucha gente. Y eso hace, hermanos, a que decidan no aceptar la invitación. Eso hace a que mucha gente, hermanos, decida no conocer a Dios. Muchas veces, hermanos, ha pasado esto. Ha mirado la vida de un pastor y dicen, miren qué carro trae. Y yo ni siquiera puedo comprarme un carro y tengo que andar en micro, en bus, como le dicen en otros países. O cómo viste, o cómo está, o que se ha comprado una casa lujosa y el congregante no puede. Eso puede ser una piedra de tropiezo, hermanos, para que mucha gente deje de creer en el Evangelio. Las piedras, hermanos, las piedras en el camino, hermanos, representan un obstáculo. En este caso, es un obstáculo para el crecimiento espiritual. Para ser piedra de tropiezo, hermanos, no siempre es necesario que cometan un pecado muy grande, hermanos. También pueden ser acciones pequeñas, pero que afecten la vida del congregante. ¿Cuántas veces no hemos visto, hermanos, dentro de nuestra congregación, a hermanos recién bautizados que se encuentran felices porque han conocido a su primer amor, hermanos, y que por ello
tienen muchas ganas de trabajar, ganas de ayudar y con muchas ideas frescas, hermanos, que pueden ayudar a edificar a la congregación, ayudando a los hermanos para que se acerquen a los pies de Dios. Pero ¿qué cree, hermano? Lastimosamente, hermanos, hay líderes, hay pastores, obreros, hermanos, que miran sus ganas y su ánimo y lo único que hacen, hermanos, es obstaculizar sus proyectos y sus ganas de servir al Creador, poniendo trabas y desanimando a los hermanos, mencionándoles que no es para tanto, que eso no va a ser, que ya lo hicieron, que no funciona, y en fin, hermanos, cuántas cosas no hemos escuchado, no hemos visto, hermanos. En México, hermanos, aquí en México hay un dicho, hermanos, entre pastores, y yo lo he escuchado que dicen, hermanos, que hay algunos pastores que les entregan misiones y las convierten en congregaciones grandes. Estos son los buenos pastores, hermanos. Aquellos pastores que les entregan misiones de una familia, de dos familias, y las convierten en congregaciones grandes. Pero ¿qué cree? También hay pastores, hermanos, que les entregan congregaciones grandes y las vuelven misiones. Tristemente, hermanos, así ha pasado en muchos casos. Por su falta de amor a la obra, hermanos. Porque no tienen temor de Dios. Los congregantes, hermanos, dejan de asistir porque no ven un objetivo claro. Porque no hay ánimo, hermanos. No hay pasión. Así que, hermanos, reflexionemos todos. Y más, hermanos, los que somos líderes. Quizás sin darnos cuenta, hermanos, estamos siendo piedra de tropiezo para los demás. ¿O ya analizó su vida, hermano? ¿Seremos líderes que apoyamos y aconsejamos a nuestros hermanos que van creciendo, siendo un ejemplo para ellos? Si es así, hermanos, felicidades. Siga por ese camino. Apoyemos a los que vienen. Apoyemos, hermanos, a los que ya son parte de la iglesia de Dios. Como congregantes, hermanos, es importante, como lo mencionaba hace un momento, poder identificar y saber si el que hoy está a cargo de mi congregación, hermanos, es una piedra de tropiezo para mi vida espiritual o es un líder, hermanos, que siempre lo apoya. Podemos mirar, hermanos, algunos aspectos con los que él se mueve, con los que él puede demostrar dentro y fuera de la congregación. Y lo podemos mirar, hermanos, con algunas cosas. Por ejemplo, cuando todo aquello que me enseña me desvía del camino de Dios. En este caso, las enseñanzas, la doctrina. ¿Qué tipo de enseñanza me está enseñando? Me está dando, hermanos. ¿Qué tipo de enseñanza es la que está dando a la congregación? Si es una enseñanza que no tiene nada que ver con la Biblia, hermanos, aguas. Eso lo va a desviar del camino de Dios. Si lo impulsa, hermanos, a no hacer la voluntad de Dios, tenga cuidado. Y esto, hermanos, nos referimos cuando nosotros queremos dedicarnos de lleno al Señor. Y quizás ellos nos pueden decir que no debemos de ser fanáticos, que no es para tanto, que por qué tanto tiempo. Aguas con ese tipo de líderes, hermanos. Y quizás, hermano, lo está desanimando a seguir a Cristo. ¿Por qué motivo? Quizás por sus peleas con los hermanos, sus peleas con las congregaciones, que hay discusiones, hay mala comunicación. O quizás a veces, hermanos, directamente no le estén tomando en cuenta para los trabajos. Quizá eso está desanimándolo a usted para seguir a Cristo. Que claro está, hermanos,
nosotros no debemos de seguir al hombre como ya lo hemos dicho desde un principio, sino que debemos de seguir a Dios, a Cristo. Pero aún así, hermanos, cuando no vemos con los ojos espirituales y estamos viendo con los ojos físicos, es ahí donde quizás puede ser una piedra de tropiezo para nuestra vida, hermanos. Y quizás también su líder, hermanos, lo que hace o lo que le está ayudando a usted es a perder la fe en Dios. ¿Por qué? Pues porque quizás no motiva a la iglesia para dar algún testimonio, hermanos. Quizás la liturgia la que está utilizando, hermanos, no es la adecuada. Y así, hermanos, podemos encontrar muchas cosas y podemos identificar a esos hermanos, a ese líder, hermano, que quizás no está caminando correctamente de la mano de Dios, hermano. Quizás todo aquello que Él le dice, que Él hace, ayuda a que su espíritu se enfríe. Usted empieza a enfriarse espiritualmente. ¿Por qué? Quizás la mala organización de cultos, quizás porque no respete los horarios, porque no tenga respeto hacia el templo. Quizás porque todo lo hacen al aventón, sin orden, y solo lo hacen por cumplir. Quizás porque también no le dedican tiempo, hermanos, al estudio, tiempo al templo, hermanos, tiempo a todo lo que le van a dar de comer a la congregación, hablando espiritualmente, hermanos. Quizá todo eso esté haciendo que su espíritu se enfríe. Muchas veces también hemos visto, hermanos, líderes, diáconos, obreros, ministros, que miran con lujuria a las hermanas, que les hacen comentarios en doble sentido. Infinidad de cosas, hermanos. Hay muchos ejemplos que nosotros podemos tomar y podemos mirar que nuestro líder no está haciendo lo correcto delante de Dios. Quizás dentro de nuestra congregación, hermanos, existan líderes que nos impulsen a hacer lo que desagrada a Dios. Y de esto, hermanos, podemos decir muchas cosas, como por ejemplo robar a Dios. Quizás usted se ha dado cuenta de que hace falta diezmos, hacen falta las limosnas, hacen falta las ofrendas, hacen falta, hermanos, quizás algunas cosas que se han adquirido para el servicio del templo. Hay a veces hasta que estafan a sus mismos hermanos de la fe. Y todo esto habla, hermanos, de la mala voluntad que tiene este líder. Hemos estado hablando quizás de pecados, hermanos, pequeños, si así lo podemos ver, aunque no podemos nosotros dimensionar que es un pecado tan grande y un pecado pequeño, pero podemos hablar, hermanos, también de un caso muy sonado, muy sonado en este último mes, hermanos, de un pastor de México. Ya quizás ustedes lo han escuchado, que se autonombra apóstol. Este personaje, hermanos, fue encarcelado en Estados Unidos por delito de violación, por delito de pornografía. Este caso, hermanos, ha sido sonado a nivel Latinoamérica. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿en verdad este es un líder, hermano? ¿Este es un líder que te guía a los pies de Cristo? Muchas personas se enfrían, muchas personas no creen y para él es una piedra de tropiezo para que muchos crean en el evangelio, hermano. Por eso es muy importante nuestro testimonio primero delante de Dios y luego delante del mundo. Porque nosotros, como dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. Leen,
leen lo que está escrito en nuestra vida, no lo que vaya a venir en la Biblia. Ellos no leen esa parte. Ellos miran nuestra manera de ser, nuestra manera de dirigirnos, si somos groseros o no, cómo nos comportamos con nuestros vecinos, cómo somos con la sociedad. Por eso es muy importante, hermanos, este tema. Y hablando de este tipo de personas, hermanos, personas corruptas, dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 23, verso 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Se ponen en medio de la puerta y obstaculizan, hermanos, con sus actos, con su saña, con su vida corrupta, hermanos. Obstaculizan para que los demás entren al reino de Dios. Por eso es importante, hermanos, tomar en cuenta esta reflexión y cada una de las reflexiones que hemos visto a lo largo de esta semana. Tenemos que ser, hermanos, inteligentes, debemos de pedir la sabiduría de Dios. Y así como pueblo, hermanos, debemos de poder identificar, hermanos. Porque a ellos, hermanos, a ellos no les interesa nuestra vida espiritual. Ellos solamente miran sus intereses. Y como dice la palabra de Dios, son como lobos rapaces. Porque solamente ven sus intereses, su vida física, pero no les interesa nuestra vida. Y quizás, hermano, usted pueda decir, y sí, hermano, sí existe este tipo de personas, sí las hay, que quizás a veces no las podemos identificar, pero hay muchos hermanos, muchos pastores, muchos líderes, que lastimosamente están cayendo, hermanos. Así que tengamos en cuenta esta reflexión, ya que va dirigida, hermanos, especialmente a los pastores, pero también a nosotros como líderes. Y bueno, hermano, si usted piensa que usted solo asiste a la iglesia, al templo, hermanos, y que esta reflexión no es para usted, déjame decirle que está equivocado. Porque aún usted siendo un congregante, hermano, también puede hacer tropezar a los demás. Si usted, hermano, no le interesa el servicio al Creador, si usted no se quiere involucrar en eso, también usted puede ser piedra de tropiezo para los demás. Así que reflexionemos, ¿para qué, hermanos? Pues para corregir lo que estamos haciendo mal. Y si ya lo identificamos, hermanos, si ya sabemos que nuestro pastor está mal, hermanos, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, hermano? Pues la palabra de Dios, hermanos, en Ezequiel capítulo 34 dice, hermanos, que va a llegar un día en el cual el dueño de las ovejas pedirá cuenta del cuidado de sus pastores, cómo cuidaron de ellas. Y en ese día, hermanos, las sorpresas serán muchas, dice. Así que si nuestro líder, hermanos, es una persona que está caminando mal según los fundamentos de la Biblia, según la palabra de Dios, si está en sus manos, hermanos, aconsejarlo y guiarlo en un camino mejor, hermanos, hágalo, hágalo, ya que es parte de lo que nosotros podemos hacer por nuestros líderes, ya que nosotros también podemos ayudarle a él, hermano. Ahora sí que nosotros no estamos para juzgar a nadie. Y esto
Lo dice, hermanos, en Romanos capítulo 14, verso 3, hermanos. Cuando Pablo dice y señala, hermanos, que el único que puede juzgar es Dios. Dice la palabra de Dios que no estamos llamados a juzgar a otros, sino a interesarnos de lo que somos, hermanos. Así como para poder conducirlos, hermanos, a hacer el bien y estar preocupados por la vida espiritual de todos. Mis amados hermanos, debemos orar, como dice la palabra de Dios y nos lo recomienda. Oremos por nuestros pastores, oremos por los que nos presiden, hermanos, porque ellos también oran por nosotros. ¿Hay una consecuencia muy grave? Sí, hermanos, sí la hay. Hacer tropezar a los congregantes, la hay como la vimos hace un momento. Hacer tropezar a alguien que quiere conocer a Dios, hermanos, hay una consecuencia muy grande. Lo volvemos a leer, lo volvemos a repetir, hermanos. Mateo capítulo 18, verso 6. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que lo haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay consecuencias y consecuencias muy graves, hermanos. Ahora, muchos de nuestros pastores, hermanos, quizás les haga falta, hermanos, más, más estudio. Quizás muchos de nuestros pastores les haga falta más conocimiento. Quizás hasta podemos decir que actualizarse un poco. Pero lo que debemos de reconocer de muchos de ellos, hermanos, es que muchos están ahí por amor a Dios y por amor a cada uno de nosotros. Así que no juzguemos, apoyemos, hermano. Oremos cada día por nuestros pastores. Pablo, hermanos, Pablo nos exhorta en el libro, en la carta de Efesios, hermanos. Y con esto quiero concluir esta reflexión, hermanos. En Efesios capítulo 5, versos del 15 al 20. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera. Así que tengamos cuidado. Es lo que nos recomienda. Es lo que nos recomienda a nuestro Dios, lo que recomienda Pablo, hermanos. Así que tengamos cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que llevan al desenfreno. Al contrario, sean llenos de espíritu. Anímense unos con otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, esta reflexión es dura. Dura para todos, no solamente para nuestros líderes. Mi hermano líder, Dios te ha llamado a ti para que santifiques tu vida y para que guíes a los demás. Cumple con amor este ministerio, que estaremos orando por ti y por tu vida. Así como tú has orado por la nuestra, y que no dudamos que como líderes y como hemos estudiado en la semana, también necesitan de nuestro apoyo, porque son humanos como nosotros, no son superhombres, son humanos que tienen debilidades, pero que como cuerpo de Cristo debemos de apoyarnos todos juntos. Mis amados hermanos, les invito
a que podamos inclinar nuestro rostro en el lugar donde esté, como usted esté, hermano, y podamos orar a nuestro Dios, ya que gracias a Él podemos llegar a muchos lugares a través de este medio, y que no nos ha dejado ni un día sin escuchar la palabra, su palabra que alimenta nuestro espíritu. Bondadoso y buen Dios, Señor Todopoderoso, hoy en este día te damos las gracias, Señor, porque has bendecido nuestras vidas en gran manera. Pero también, Señor, te suplicamos, Padre Santo, que tú seas llenando con tu espíritu y con tu verdad a nuestros hermanos líderes, a nuestros pastores, que sin duda alguna han dicho, heme aquí en tu obra, y que han trabajado, pero que quizás el maligno los ha tentado, los ha engañado. Y quizás hubo un momento, hermanos, de flaqueza, un momento de debilidad en el cual quizás cayeron. Pero te pedimos, Señor, que tú estés con ellos, que tú los fortalezcas y que tú los sigas guiando en tu camino. Que tú perdones, Señor, todas sus iniquidades, porque tú eres el único que nos perdona. Así nosotros como congregantes, como apoyo para ese pastor, así también nosotros queremos santificar nuestra vida día a día. Queremos estar siempre aptos, siempre listos para servir a tu pueblo y siempre manteniendo una buena reputación ante tus ojos y ante las personas que no te conocen, porque nosotros somos luz para aquellos que están en tinieblas. Así queremos ser, Señor. Permite, Señor, que podamos seguir trabajando en tu obra. Y muchas gracias, Señor. Gracias por todo. Bendice, Padre Santo, a nuestros hermanos líderes, a sus familias, y que tú suplas, Señor, todo, todo lo que ellos necesitan. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias por este hermoso grupo edificados en la palabra. Gracias por los expositores que se han esforzado en esta semana. Gracias por nuestras hermanas oradoras y por nuestros hermanos administradores. Gracias, Señor, por este grupo. Gracias por los medios que has puesto, Señor, para que la palabra llegue y se siga compartiendo. Gracias, Señor, por todo. Da sanidad, Señor, también a nuestros hermanos que están enfermos, que se han manifestado en el grupo. Da sanidad a ellos, Señor. Cuídalos, protégelos, Padre Santo. Muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Para la honra, gloria y honor de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, mis amados hermanos.